Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el gran privilegio que tenemos de encontrarnos alrededor de la palabra de Dios para recibir tanto los mandatos como también las promesas por vivir conforme Dios nos manda. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leer lo que son los versículos del 31 hasta el versículo 35. Nos dice la palabra: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Hermano, parte del capítulo 13 tiene sentido y se puede ver el trasfondo, la riqueza de este capítulo si nosotros leemos también lo que es la parte anterior del capítulo 13 y aún del capítulo 12. Por efecto de tiempo no lo vamos a hacer, pero procedo en este instante a resumir lo que aparece antes de esta parte leída. Nos cuenta el Evangelio de Juan la experiencia que tuvo Jesús cuando los discípulos, preparándose para la cena, cómo estaban ellos, por qué Jesús lava los pies a sus discípulos. Y el texto nos deja ver que había una incomodidad, había un malestar por algo que había ocurrido antes, y era que la mamá de dos de sus compañeros había pedido uno de sus mejores puestos, de los mejores cargos. Como toda buena madre que sea lo mejor para sus hijos, ella se le ocurrió decirle a Jesús que le diera buenos cargos, a los cuales los discípulos escucharon, y esto trajo entre ellos un problema de convivencia, de celos, un problema de malestar, porque sienten que prácticamente estos, con la compañía, la influencia de su mamá, se han adelantado y ellos tendrán los puestos mejores a los que de pronto los otros van a seguir. Esto fue tan complicado, tan delicado, que cuando están ellos preparándose para la cena, se dedicaron prácticamente a sentarse, olvidándose, una, de la fiesta, dos, del deseo de Jesús que quería pasar ese momento con ellos, y tres, de lo significativo que era para el pueblo judío el estar celebrando acontecimientos como estos. ¿Cómo se logra ver esto? Dice el texto bíblico que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, oiga bien, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón, y allí nos presenta otro acontecimiento, ya Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, y sabiendo Jesús que esto, el estado de ánimo de sus discípulos, más del resto de los discípulos, más lo que había en el corazón de Judas, Jesús tiene una actitud totalmente diferente. O sea, ante esa reserva, prevención, resentimiento, traición, etcétera, etcétera, que había en ese medio con los discípulos, Jesús nos sorprende con lo que Él es y con lo que
considera que es único y suficiente para acabar con los problemas, para acabar con los conflictos, para no hacer que un conflicto termine destruyendo un proyecto, una familia, un hogar, etcétera, etcétera. Jesús entonces se dispone a hacer algo que ellos podían haber hecho. Y es que al ver de que no hay allí un esclavo, era tarea de los esclavos los que se disponían a lavar los pies en señal de purificación, de limpieza, de sentarnos a comer con agrado y celebrar con alegría este gesto, este paso de limpieza, de purificación, de sinónimo de santidad. Al ver Jesús que ninguno de ellos, esto como que le importaba, como que le estaba dando la atención que se merecía, Jesús coge la toalla, coge el platón, toma el agua y se dispone a lavar los pies a cada uno de ellos. Terrible situación, de mucho agrado para ellos, pero al mismo tiempo de mucha vergüenza. Cuando ellos podían haber hecho este trabajo, no lo hicieron, ni siquiera se atrevieron a lavarse los pies ellos mismos, cada uno de ellos. Y no lo hicieron porque en el instante que se hubieran dispuesto a hacerlo, pues allí tendrían que cruzar palabra, tendrían que recitar textos, tendrían que recordar eventos, tendrían que tener una actitud de alegría, de libertad. De pronto préstame la toalla, de pronto pásame el tal. Había la necesidad de que todos se enfrentaran y se unieran para salir adelante en ese logro. Pero como hay los celos, como hay los miedos, como hay los temores, como está allí el deseo de estar por encima de los demás, entonces más bien ni me lavo los pies con el fin de que nadie me vaya a decir nada. Así yo acá y ustedes allá. Algo así como cuando alguien por ahí dice, yo ni siquiera le saludo con el fin de que no me dirija la palabra, y así somos felices. Mire que no es así con Jesús. Comparte allí, lava los pies a sus discípulos, enfrenta la situación de Pedro, que para Pedro no debería eso hacerlo. Jesús se opone para hacerlo. Jesús le explica y luego Pedro se va al otro extremo. Pero en esa celebración no solamente está ese estado anímico egoísta de los discípulos que no quisieron lavar, de Pedro que se va al extremo, está también la otra situación de Judas. Está allí dispuesto a la celebración, pero como se dice, con la mente en otra parte y su corazón allí, o viceversa. Ya Judas había negociado la forma como iba a entregar a Jesús. Y Jesús le da la libertad que lo haga. Uno se pregunta, ¿usted ha vivido la experiencia de ir a hablar con alguien cuando siente que esa persona lo ha traicionado y hablarle usted bien y manifestar que usted está bien? ¿Ha pasado usted por situaciones de esa? Pues el mundo entero, Colombia y nosotros, no estamos muy lejanos cuando a diario nos toca que escuchar la manera como estamos cada uno de nosotros siendo tratados con la indiferencia, con la injusticia, con el odio, con el engaño, etcétera, etcétera. Estamos a punto de estallar, de explotar, y quién sabe qué cosas más se pueden hacer. Pero hemos preferido enfrentar esto muy solo, sabiendo que somos nosotros que hemos cometido el error, y estamos esperando ver quién se declara culpable para nosotros de pronto tener una paz interior. Los discípulos no la tenían. Los discípulos, tantos años a los pies, escuchando, viendo, sintiendo el amor propio, en ese instante estaban siendo rendidos, están siendo afectados, están deteriorando el bienestar del reino por una pequeña situación como esta. Y Jesús muestra totalmente diferente.
lava los pies a Jesús, a los discípulos, y al igual que no condena a Judas Iscariote, por el contrario, le hace sentir que comprende su situación y que si es lo que él quiere, obra en completa libertad. Y desde allí entonces se desprende este capítulo para mostrarnos, por ejemplo, el versículo 31 al 32 que quiero leer de nuevo. Entonces, cuando hubo salido, en este caso, Judas Iscariote, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Qué palabras tan profundas de Jesús mostrarnos su gloria. La gloria de Jesús se ve brillar allí, en ese instante, en ese momento. Mire allí que en un momento que todo el pueblo de Israel, seguro que los romanos se disfrutaban también cuando veían esta fiesta que hacían los judíos. Para ellos eso era un brillar, era una esperanza, eso no está declarando permanentemente: ya antes estuvimos en esta situación y fuimos liberados y esperamos y confiamos que vamos a ser liberados. Pero sin embargo, mire la conducta que tenía. La traición ahora empieza ya que Judas había ido, y la glorificación del Hijo está a mano. Jesús tiene en mente su crucifixión cuando habla de su gloria. Ha llegado para salvarnos con una obediencia directa de la voluntad del Padre, y es por esta razón que será glorificado. ¿Qué situación tan opuesta, qué situación tan contraria? Pero cuando se sabe para dónde se va, cuando hay en el corazón y en la mente una unidad de criterios, de sentimientos, de proyecto, pues hay que responder, o se puede responder como lo está haciendo Jesús en este instante. Judas va a entregarlo. Pedro le negará. Los demás saldrán corriendo en unas cuantas horas. Y Jesús a eso le llama: el Hijo del Hombre será glorificado. ¿Cómo glorificar a Dios en tiempo de pandemia? ¿Cómo glorificar a Dios cuando sentimos que todo, absolutamente todo, está en nuestra contra? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo ser total dicha, total gozo, total alegría cuando parece que todas las cosas se vienen en nuestra contra? Reconociendo y dándole la gloria a Dios, cualquiera sea nuestra situación. Esa es la primera enseñanza que vemos en ese versículo de 31 al 32. ¿Cómo lograr entender? ¿Cómo sentirse satisfecho, contento en medio del dolor, del sufrimiento, de la soledad? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios, reconocer su gloria y por ende reconocer el triunfo en medio de la pandemia, cuando parece que estas experiencias estarían llevándonos a estar todos en contra, donde los fuertes parecen seguir fortaleciendo a costillas de los débiles? ¿Cómo podemos vivir en completa satisfacción y plenitud de vida cuando nos están diciendo, por ejemplo, que por el bienestar de lo económico, para que tú y yo podamos trabajar y al trabajar podamos adquirir un salario y de allí entonces poder subsistir, pero que al mismo tiempo está el gran temor que las puertas de la economía o para superar el bienestar económico se abren, pero al mismo tiempo se está atentando contra la vida, se está menospreciando la vida, se está enseñando, y es la voz del mundo. Yo veo en esta actitud, tal como Satanás le dijo a Jesús
allá en la tentación de que estas piedras se conviertan en pan, es la manera como el mundo, como Satanás, nos distrae la realidad. ¿Cómo es posible que Judas, habiendo escuchado tanto y tanto de Jesús, considere que lo más grande ahorita es irlo a vender por 30 monedas de plata? ¿Cómo podemos nosotros pensar y tener confianza en un gobierno y en los sectores de dominio de poder cuando nos están diciendo, aunque la muerte está allí, aunque no están las condiciones, porque no hay una vacuna, porque no hay garantía, porque nuestros principales gobernantes no nos están dando ninguna confianza? Entonces salgamos nosotros a trabajar a cuentas de nuestra propia vida, nuestra propia salud. Entonces nos corresponde a nosotros cómo glorificar a Dios en una situación como esta. La gloria a Jesús es segura porque Dios la realiza. Esta es la respuesta para cómo poder nosotros superar esta crisis. Entendiendo eso, comprendiendo esto, de que la vida proviene de Dios. Quien nos ha sacado de la muerte para la vida es Jesús, y nos ha invitado y nos manifiesta que tendremos vida, pero vida en abundancia. Entonces, cuando nos aferramos al dador de la vida, podemos entonces vencer las tentaciones de la muerte. ¿Ok? Dios glorificará a Jesús en sí mismo. En el cielo Jesús retomará la gloria de que se había despojado antes de venir al mundo en forma de hombre. Recordemos lo que aparece allí mismo en Juan capítulo 17, versículo 5, que nos dice claramente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amados hermanos, el verdadero amor tiene su enfoque en traer la gloria a Dios. Jesús, por encima de todas las adversidades, de las contrariedades, de la traición, de la negación de sus discípulos, Él glorifica al Padre porque confiesa, está completamente seguro de que es en lo que Dios Padre ha dispuesto para ellos que viene el triunfo, viene el éxito, no en lo que ellos están haciendo. Nosotros, amados hermanos, entonces somos llamados a, en momentos como estos, enfrentar las adversidades, las contrariedades, apoyándonos en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en lo que este mundo está haciendo. Dios Padre resucitará al Hijo y le glorificará. Jesús no solamente está resolviendo en ese instante la situación de esos 12 hombres que comían con él y de pronto otro más que también están disfrutando de ese evento, sino que Jesús está preparando un bienestar para ti y para mí, no importa que estuviéramos en situaciones como las que estamos viviendo ahora. Jesús es resucitado, pero para ser resucitado le tocó enfrentar el sufrimiento y la muerte. Como está bien convencido, y su tarea era la gloria del Padre para bendición nuestra, entonces aceptó esa vida, aceptó ese sufrimiento, aceptó esa muerte para entonces poder disfrutar de la gloria, del triunfo. Esa gloria ya está ganada por Él para nosotros. No importa en qué momento, no importa en cualquier circunstancia, no importa quién, no. Él hizo la obra de protección, de bendición para ti y para mí. ¿Qué nos enseña? Mira el versículo 3 cuando dice, el versículo 33 nos dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El verdadero amor se enfrenta
a esto hay que encontrarse un sacrificio. Recordemos los discípulos de Maús. Ellos regresaron de nuevo a su tierra, regresaron de nuevo a su camino, a retomar su vida antigua, porque habían estado allí presenciando la vida, las enseñanzas, la muerte de Jesús, y aunque también se dieron cuenta que Jesús había resucitado, se quedaron con esos hechos, y eso lo llevó a la desmotivación, al fracaso, a la pérdida de una esperanza. Y esto entonces lo llevó a retomar la vida antigua, la vida vieja, perdiendo la esperanza. El Señor hizo esa obra, amarnos, crearnos, darnos la salvación y disfrutar la salvación, y Él pagó un sacrificio por nosotros, porque nos ama. Esto es entonces el mensaje también para nosotros. El verdadero amor sigue un ejemplo, y el ejemplo que tenemos para seguir es este que estamos viendo aquí. Un Jesús que, a pesar de las condiciones contrarias, Él lava los pies a sus discípulos. Un Jesús que establece diálogo con el que lo va a traicionar, establece diálogo, servicio, amor, ternura con el que lo va a negar. Jesús igual se podría haber lavado los pies y sentarse a disfrutar de esa fiesta y haberles dado un ejemplo de qué puedo yo hacer, y para de contar. Pero somos un cuerpo, somos una unidad, y la enseñanza que también nos deja ese texto es que yo no puedo buscar soluciones para mí solo. Ayer, hablando con el pastor y el consistorio, me dejaba mucha alegría ver cómo se están esforzando para que en el templo, en el momento que las autoridades den permiso, puedan retornar de nuevo y participar en los cultos, y van a encontrar un templo muy bonito, porque así lo he visto, y preparado con todas las normas de higiene que nos están dando las autoridades de acá, con el fin de contrarrestar ese problema y disfrutar de la bendición de no dejar de reunirnos como algunos tenemos por costumbre. Esa entrega, le decía al pastor del custodio, esa entrega de crear todas las condiciones necesarias para gozar de un permiso que dé la administración municipal, que dé la alcaldía, para poder disfrutar de esa libertad perdida a causa de esta pandemia. Nosotros tenemos que ir más allá, y cumpliremos con esas normas que están trayendo beneficio, pero lo haremos porque no solamente nos preocupa la vida física, nos preocupa la vida eterna. Así que ustedes deben de convertirse, con ese ejemplo que están dando, volverse también un testimonio. En mi casa, la familia me dijo: ten cuidado de que el llamado que nos están diciendo es no exponerte. Así que no vayas a lugares donde vas a estar en peligro. Pasará también con ustedes. Y seguro que entonces muchos, al estilo como estaba aquí Satanás, allí acusando y azarando a Judas para que saliera a hacer lo que se ha dispuesto a hacer, de traicionar a Jesús, así también nos encontraremos personas que estarán al tanto qué es la esperanza que tienen los cristianos que se congregan en ese lugar, cómo glorifican al Padre, cuál es la gloria que ellos han recibido para compartir y ser bendiciones para otros. Entonces tenemos un templo del cual lo condicionamos, lo preparamos, pero tenemos que recordar que es que el templo, el verdadero templo, es todo nuestro cuerpo. Como dice Pablo, que todo vuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, estén totalmente consagrados en santidad, en entrega, para darle la gloria a Dios. Solamente se le puede dar gloria a Dios siguiendo el ejemplo que Él nos ha dado, y esto es respondiendo en amor en medio de las contiendas y dificultades. Jesús es el ejemplo que podemos seguir con éxito. El versículo 34 lo reitero: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. Yo pretendo de estar allí en ese momento a los lados de Jesús y ver, quiere celebrar esta fiesta, sabe lo que va a ocurrir, no logro entender. Varios de los discípulos no dejaban de ser sorprendidos y en este caso también sorprendidos. Habla de una cosa, de otra, se escucha en la calle, y vemos este comportamiento, estos altibajos entre nosotros, pero en Jesús hay una constante, y es de darle fuerza a ese inmenso amor que nos tiene. Y aquí lo está haciendo. Toma la actitud de un esclavo, lava los pies al discípulo. Por encima del enojo de ellos, por encima de la crisis de ellos, está el servir, está el amar. Y está dando ejemplo. Si Él se atreve a hacerlo, cuanto más a nosotros nos corresponde. Y de allí que entonces esto es el mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo amarnos en situaciones donde todos parecen sacar partido para sí mismos? Donde se asocian simplemente los del poder o los que tienen ciertas prebendas para estar unidos y que no les pase, no les vengan los problemas en ellos. ¿Cómo poder amar? ¿Cómo poder servir cuando a unas horas Jesús va a ser tomado preso, va a ser golpeado, va a tener que escuchar las cosas más bárbaras de los que le persiguen y oír que su pueblo al otro día va a estar gritando crucifícalo, crucifícalo? ¿Cómo amar? ¿Cómo mostrar la gloria a Dios de esa manera? Jesús como ejemplo ante ese mandato que se acerca también en Levítico 19:18, nos deja ver, sino amarnos como Cristo nos amó. Debemos amar a los que conforman la comunidad de creyentes. Hay que seguir los pasos de Jesús. Ese es el llamado, ese es el desafío, eso es lo que Dios nos plantea. La manera en que amamos nos define como seguidores de Jesucristo. Eso se dio una vez que Jesús fue al cielo, vino el Espíritu Santo en señal de la promesa, se dedicaron ellos a orar, a compartir el pan, y donde había lugar predicaban la palabra, vivían el amor, se veía la manifestación del amor de ellos. Cuando parece que todo su proyecto había acabado, como algunos creyeron, con la muerte de Jesús y negaron la resurrección, estos que vieron la experiencia con el resultado, entendieron ese amor y ahorita están viviendo en esa misma experiencia. Aunque ya no está el Jesús que ellos conocieron, sintieron, vivieron al lado, ahora viene la promesa del Espíritu Santo. Y con la promesa del Espíritu Santo se dedican ellos a amarse y amar a la comunidad de tal forma que los que van a ver van a decir, mira cómo se aman. La medicina que necesitamos ahora para la pandemia, como también para diferentes problemas que tenemos que nos acosan, que nos empujan, que nos hacen sentir mal, es amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Esa es la medicina que yo debo llevar conmigo mismo, en mi relación con Dios, en mi relación con mi familia, en la relación con mi congregación, en la relación con los que me aman. Amar y servir. Así que, amados hermanos, me alegra el saber que en esta búsqueda que estamos de la gracia, del poder, de la bendición, del favor de Dios, en salud, en trabajo, etcétera, etcétera, en esta mañana el Señor nos invita a que le glorifiquemos y nos pone a Jesús como ejemplo de cómo glorifica al Padre, así también
nosotros le glorificamos a Él. Muy sencillo entonces, hermano, y es responder con amor a cualquier situación adversa en que nos encontremos. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre. Gracias, muchas gracias, Señor, porque nos devuelve la esperanza, la confianza, el amor, el respeto por la vida, por cada uno de nosotros y aun por nuestros enemigos. Cuando parece, Señor, que todo está acabado, tú abres, como ocurrió miles de años atrás, tú divides el mar, permite que pasemos porque tú eres camino, porque tú eres verdad, porque tú eres vida. Y los que han de ser controlados, las fuerzas del mal que tienen que ser dominadas, caerán cuando tú cierras ese camino que quedó o que se formó con la apertura del mar, tú lo cierras. Y ahí caen los que andan persiguiendo la vida para destruirla, los que murmuran y los critican. Gracias, bendito Dios, porque no nos dejaste solo. Has ido a preparar un lugar para nosotros, pero no ese lugar de no sé cuántos años más debemos esperar para tu venida, como lo esperamos en plenitud, sino que de ahora, Señor, nos das el secreto de cruzar el mar, de superar el temor de la cruz, de superar esos miedos, y es dándote a ti el honor, la honra y la gloria. Esto es amar y servir, amarte y servirte, ser llamados a que los demás glorifiquen tu nombre cuando me vean que sirviéndote a ti, sirvo a los que me rodean, tanto los que me aman como también a los que no me aman. Gracias, amado Dios. Nos llamas en este día, nos llamas en esta mañana, nos llamas en este momento, los que siguen a vivir de gloria en gloria, de no vivir con los presupuestos humanos, de no vivir con la incertidumbre del hombre, de no vivir de los proyectos del hombre, sino de lo que tú ya has hecho, Señor. Y así venga la presión, y así venga la persecución, y así venga el abandono, y así venga la muerte, el triunfo ya está logrado para mí y para cada uno de los que me rodean, y yo glorifico tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén.